Si tú eres mi seguidor o mi seguidora, debes saber que en este canal se comparte contenido cristiano, contenido espiritual, enseñanzas bíblicas que pueden llevar a cada persona al conocimiento de Dios y a ser más efectivos en el reino espiritual. Quiero compartir hoy un pasaje bíblico o una enseñanza bíblica basada en Hechos, capítulo 16, versos 16 en adelante. Dice la Escritura que Pablo y Silas iban a la hora de la oración. ¿Sabe? La hora de la oración para los judíos es las 3 de la tarde. A esa hora Pablo y Silas, como de costumbre, iban al templo a orar. Pero en ese recorrido, en el recorrido que ellos hacían para ir a orar, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación o espíritu de pitón. Esta muchacha no era la primera vez que les salía al encuentro. Siempre que ellos iban a orar, esta mujer salía dando voces detrás de ellos, diciendo las mismas palabras. ¿Y qué era lo que decía esta mujer? La mujer decía esto: bueno, vamos a leer desde el versículo 16 para poder entender. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, éste se detuvo y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Sabes? Esta muchacha no les estaba diciendo algo que no era cierto. Lo que a Pablo le desagradó fue la fuente que hacía que esta muchacha dijera esto. Pablo, por el espíritu, por el don que él tenía, pudo discernir que esta muchacha no estaba hablando por el Espíritu Santo, sino por un espíritu contrario, por un espíritu demoníaco. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, conocedores de la palabra, tenemos la obligación de pedir a Dios en oración que nos dé discernimiento de espíritus. Si no hubiera sido por el discernimiento de espíritus que tenía Pablo, esta mujer hubiera pasado por una hija de Dios, por una mujer que tenía dones proféticos, porque es algo muy parecido, mas la fuente es lo que es diferente. Para que no nos engañe el enemigo, debemos pedir discernimiento de espíritus, porque estos espíritus inmundos se camuflan en las congregaciones para obstaculizar la obra de Dios. ¿Sabes? Estos espíritus inmundos les gusta mucho el culto de oración, porque a ellos no les interesa, no quieren que la iglesia ore, porque la oración le hace daño al reino de las tinieblas. Entonces,
¿Qué quieren hacer estos espíritus? Obstaculizar la oración, perturbar a las personas que van a orar. Esta es una señal. Cuando hay un culto de oración, estos espíritus empiezan a perturbar de una u otra forma. A Pablo y a Silas los quería detener, hacerlos llegar tarde al culto de oración, molestarlos, quitarles la tranquilidad. Pablo se molestó porque él vio por el discernimiento que esa chica tenía un demonio de adivinación, un espíritu de pitón. Esta mujer era una pitonisa que le daba gran ganancia a sus amos, dice la palabra. El espíritu de pitón es un espíritu demoníaco que opera en los adivinos y hechiceros. La muchacha era una adivina, pitonisa, que le adivinaba la suerte a las personas. Hay muchos en el mundo. Y si quieres saber qué dice Dios sobre la hechicería, sobre los adivinos y hechiceros, puedes leer en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 12. También en Levítico 19, 31. Amén. La muchacha estaba bajo el control de ese espíritu y no tenía control sobre sus acciones. El espíritu dominaba aquella muchacha y ella actuaba según el espíritu inmundo le daba que actuase. Pablo y Silas con la autoridad de Dios le dieron la orden a ese demonio y salió de la chica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabes que muchos han sido engañados por estos espíritus y las consecuencias de esto es tropiezo en la vida cristiana, tropiezo en el ministerio, aún hogares destruidos, ministerios que se caen por escuchar una falsa profecía que dio una mujer o un hombre que tenía espíritu de adivinación. ¿Sabes que lo que hizo Pablo en este momento estuvo muy bien? Fue un acto de misericordia, la liberación de esta muchacha. ¿Por qué? Porque ella sabe que las personas que están atadas con espíritus inmundos o que están poseídas son personas que sufren porque el infierno no da nada bueno. Entonces fue un acto de misericordia la liberación de esta chica. Fue un acto de salvación, ya que la liberó de la esclavitud del demonio y le permitió conocer el camino de salvación. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo quiere engañar, pero si nos guía el Espíritu Santo no podrá, porque Él nos capacita con dones espirituales para que seamos efectivos contra las fuerzas contrarias. Amén. Quiero hablar un poco también en este video del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es la capacidad de distinguir y evaluar las influencias espirituales que actúan en una persona, situación o ambiente. Se trata de identificar si una influencia es de Dios, del enemigo o de la carne. Importantísimo. Quédate hasta el final de este video porque vas a aprender mucho y esto es necesario que lo sepamos. No solamente para los evangelistas, no solamente para los pastores o pastoras, para las personas que predican, no, esto es para toda la iglesia. Todos nosotros somos llamados a discernir. Amén.
Seguimos hablando del discernimiento de espíritus. Es un don, está en la Biblia. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10 habla sobre el discernimiento de espíritus, es un don. El propósito el propósito del don de discernimientos de espíritus es conocer, número 1, reconocer la presencia de Dios y su guía. El discernimiento de espíritus nos ayuda a reconocer la presencia de Dios en un lugar, la presencia de Dios en una vida, la presencia de Dios en una situación. Es importantísimo, porque muchas veces nosotros somos engañados por no reconocer si lo que está actuando es el Espíritu de Dios o es un espíritu contrario. ¿Sabes? El Espíritu de Dios nunca contradice su palabra. El Espíritu de Dios nunca nos llevará a hacerle daño a nuestro prójimo. El Espíritu de Dios nunca alaba a nadie que no sea a Cristo. Amén. Nunca nos lleva a darle adoración a ninguna cosa, a ninguna criatura que no sea al Señor Jesucristo. Número 2. Nos ayuda el discernimiento de espíritus, nos ayuda a identificar las estrategias del enemigo para evitar caer en tentación. A veces nosotros caemos en unas situaciones y a veces nosotros creemos que es el Espíritu de Dios que nos está haciendo vivir ciertas situaciones, pero resulta que no es, y que son los espíritus de las tinieblas los que están influenciando. Por eso es importante tener discernimiento de espíritus para evitar caer en las tentaciones del enemigo. Amén. Muy diferente es una prueba, porque la prueba viene de parte de Dios para afirmarnos en la fe. Pero la tentación nos quiere hacer abortar el propósito de Dios. Así que tener discernimiento de espíritu nos ayuda a identificar las estrategias que el enemigo usa para destruirnos. Número 3. Identificar entre la voz de Dios y la del enemigo o la de la carne. Voz de Dios, voz del enemigo o nuestra propia carne, que también es nuestra enemiga en muchas ocasiones. Amén. Así que para esto sirve el discernimiento de espíritus. No podemos andar en la vida cristiana sin tener este don. Amén. ¿Cuáles son las características del discernimiento de espíritus? Primera característica, sensibilidad a la presencia de Dios. Si tú tienes discernimiento de espíritus, tú vas a conocer cuando el Espíritu Santo se está moviendo, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en una persona, cuando el Espíritu Santo quiere sanar, quiere restaurar. Lo puedes saber si tienes discernimiento de espíritus, porque puedes conocer cuál es el mover del Espíritu Santo. Amén. Número 2. Otra característica del discernimiento de espíritus es la capacidad para evaluar las influencias espirituales. Hay lugares que están minados de demonios. Hay lugares que están influenciados por cosas que han sucedido y los espíritus inmundos tienen derecho legal a estar allí. ¿Sabes? Aún cuando uno pasa por esos lugares y la persona que tiene discernimiento de espíritus aún siente un olor que caracteriza lo que está mal. No lo sé explicar con palabras,
pero el pecado huele y huele mal. Amén. Característica número 3. Sabiduría para tomar decisiones acertadas. La persona que tiene discernimiento de espíritus tomará las mejores decisiones en las situaciones más difíciles, tomará las mejores decisiones en cualquier cosa que vaya a hacer. Amén. Número 4. Otra característica del discernimiento de espíritus, conocimiento de la palabra de Dios para contrarrestar las influencias. Cuando nosotros tenemos discernimiento de espíritus, siempre habrá una palabra que está escrita en la Biblia para contrarrestar todas aquellas influencias malignas. Amén. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento de espíritus? Número 1. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento de espíritus? Número 1, orar pidiendo sabiduría y guía. Importantísimo. Todo lo que nosotros queremos de Dios lo tenemos que pedir. Él no nos va entregando cosas que nosotros no queremos recibir. Tenemos que pedir y tenemos que anhelar, tener discernimiento de espíritus, porque solo así podemos ser efectivos en el reino. Número 2, estudiar la Biblia para conocer la naturaleza de Dios y del enemigo. Cosa importante. En la Biblia conocemos a Dios y también al enemigo. Tercero, buscar la guía del Espíritu Santo. Amén. Cuarto, practicar la oración y la meditación de la palabra para sensibilizarse a la presencia de Dios. Entre más tiempo pasemos en la lectura de la palabra, pasemos meditando la palabra de Dios, pensando, analizando y preguntándole al Espíritu Santo para que nos enseñe, más vamos a aprender y más sensibles vamos a ser a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Así que practiquemos todas estas cosas. No dejemos que el enemigo nos engañe. ¿Qué hubiera sucedido si allí en Hechos 16 Pablo no hubiera tenido este don? Hombre, Pablo hubiera creído que esa muchacha le estaba hablando de parte de Dios. Pablo hubiera invitado a esa mujer para que fuera una mujer servidora en la congregación. Eso es lo que hacen muchos. Colocan personas en el altar que no tienen el Espíritu de Dios, sino que están siendo guiadas por un espíritu contrario. Por eso hay destrucción en muchas congregaciones. Por eso hay maldad en muchas congregaciones y el pecado se ha metido. ¿Por qué? Por no haber discernimiento de espíritus. Gloria a Dios por este don y vamos a pedirlo en esta misma hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro con todas estas personas que están mirando este video y que se quedaron hasta el final. Oro para que tú, en tu gran misericordia y amor, derrames este don sobre cada uno de aquel que está pidiéndolo y anhelándolo. Discernimiento de espíritus, capacítanos para discernir todo lo que está a nuestro alrededor, en los ambientes, en nuestra casa, en nuestra familia, en cada persona que nos encontramos, Padre. Te pedimos discernimiento de espíritu, la capacidad para poder analizar los espíritus y saber si vienen de parte tuya. Como dice tu palabra, probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus, para que también nosotros podamos saber cuando nos hablan una palabra almática que no viene de ti, una palabra que viene de un demonio o una palabra que viene de parte tuya. Amén.